La Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a Distancia en Línea, la carrera de Educación Inicial. Muy buenas noches con todos los presentes. Cordial saludo al Magíster Anthony Cabrera, quien nos imparte la asignatura de Filosofía de la Educación. En este momento vamos a realizar un panel de discusión con el tema Fundamentos teóricos de la filosofía de la educación, donde el moderador y los panelistas les vamos a exponer. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Mari Mercedes Requena Saavedra y en esta ocasión voy a ser la moderadora y los panelistas. Mi nombre es Dagmar Valescaya Pasarín. Muy buenas noches, mi nombre es Josariel Guadilla Sareva. Mi nombre es Raquel del Cisne Requena Espinosa. Buenas noches con todos. Mi nombre es Talia Maribel Conde Treyes. Filosofía de la educación. La filosofía de la educación es una rama de la filosofía que se ocupa de examinar y reflexionar sobre los fundamentos, objetivos, métodos y valores educativos. ¿En qué se centra? Se centra en preguntas fundamentales como ¿qué es la educación? ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Qué valores deben guiar la educación? Corrientes de pensamiento. La filosofía de la educación explora diferentes corrientes de pensamientos, como son el pragmatismo, el idealismo, el realismo y el constructivismo, cada una con sus propias implicaciones de cómo se debe llevar a cabo la educación. Características de la filosofía de la educación. Tiene varias características que la hacen fundamental, como crítica y reflexiva, normativa y orientadora, interdisciplinaria y humanista. Pues bien, continuando con el tema de la exposición, los fundamentos filosóficos de la educación. Por fundamentos cosmovisivos de la actividad educativa, entendemos aquellas bases conceptuales, teóricas y metodológicas que están presentes y que atraviesan todo este proceso. Entre ellas se encuentran el principio de la práctica, el principio del desarrollo, el principio de la contradicción, la correlación del sujeto y el objeto en la actividad educativa, y por último tenemos el valor y la valoración en el proceso del docente. También coincidimos con la tesis que el pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa. De esta forma, pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar a la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo globalizado. El esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de vida actualmente, así como propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría de la sociedad, supone, entre otros elementos, atender, perfeccionar a la educación, entre tanto el componente indispensable y factor catalizador de los elementos señalados. Relaciones de la filosofía de la educación con otras disciplinas pedagógicas. La filosofía de la educación se propone llevar a cabo una reflexión que ilumine las cuestiones fundamentales del quehacer educativo, con el fin de ayudar a mejorar la práctica educativa. La filosofía de la educación y teoría de la educación. La teoría de la educación le corresponde estudiar desde un punto de vista fundamentalmente práctico, mientras que la filosofía de la educación lo hace desde un punto más interpretativo. Filosofía de la educación y antropología. La antropología cumple una función propedéutica en cualquier estudio relacionado con la educación, ya que es importante disponer de un conocimiento adecuado para poder llevar a cabo la tarea educativa. Existen 4 tipos de antropologías. La antropología física busca determinar a qué tipo de organismo vivo podemos aplicar el calificativo humano. Antropología sociocultural. Investiga los sistemas socioculturales, su constitución y dinámica y aborda estudios comparativos entre diversas culturas. Antropología filosófica. Procura sistematizar los esfuerzos por responder a la pregunta acerca de qué es el ser humano. Antropología educativa. Estudia los aspectos socioculturales de la educación y transmisión cultural, incluyendo la educación formal e informal. A continuación, vamos a realizar las siguientes preguntas a los panelistas. Como, como primera pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre educación formal e informal desde una perspectiva filosófica?
Buenas noches, compañeros. Respondiendo a esta pregunta, la educación formal se refiere a un proceso sistemático y estructurado que se da en instituciones, mientras que la educación informal no se da en instituciones y se refiere a las experiencias cotidianas que un ser humano obtiene. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es la importancia de la filosofía de la educación? Pues bien, la cita evidencia que la filosofía tiene mucho que aportar a la práctica estudiantil. Afirma que la filosofía es una herramienta necesaria para saber y orientarnos a la práctica como estudiantes, como en educación, de modo que esto es posible para poder enseñar, formar e instruir a todos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿quiénes se dedicaban al estudio de los fenómenos educativos? Los que se dedicaban eran los pedagogos, quienes se interesaron en conocer e incorporar los esquemas epistemológicos y la metodología de ciencias como la psicología, biología, entre otros. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante la antropología de la educación en un estudio? Es importante porque aporta conocimientos y lleva a cabo investigaciones sobre modos, valores y estilos de vida de quien se educa. Como siguiente tenemos las conclusiones. La filosofía de la educación permite establecer los fundamentos filosóficos de la pedagogía que sustentan al proceso de enseñanza y aprendizaje en sí mismo. La filosofía de la educación sirve de base a los fundamentos sociológicos y psicológicos del dicho proceso. Muchas gracias. Esto ha sido nuestra exposición. Muy buenas noches con todos.